Todos somos artistas. Hablemos del arte y de la experiencia estética, tratando de precisar en esta experiencia lo que hasta ahora ha sido común en los conceptos de libertad y de juego, o sea, las reglas, como hemos visto en otros videos. Amigos, les invito a disfrutar conmigo de esta interesante aventura del pensar que es dialogar desde la filosofía. Hablaremos de la dimensión estética en su relación con los juegos y con la libertad. Dimensiones que apuntan a lo mejor de nuestra humanidad compartida. Soy José Luis, comencemos. Hemos tratado de explicar en otros videos que la experiencia estética es doble, dependiendo de qué lado nos coloquemos, del lado del artista, del que realiza la obra, o del lado del espectador, del que aprecia la obra. Del lado del artista, la experiencia reside en un cierto asombro que surge al apreciar la nobleza de los materiales, el cómo ellos se acogen a las exigencias del artista. Pero también el artista se maravilla de sí mismo al ver cómo logra dominar una realidad material que se le confronta, que a veces no es fácil doblegar, pero que por elegir bien las reglas y los materiales adecuados, esta realidad termina cediendo allí donde para el resto de los mortales lograrlo es casi imposible. Bueno, me refiero, claro está, en el caso de las obras excelsas de artistas sobresalientes, pues el resto de los mortales también logramos cierto dominio que, aunque mucho menor, nos puede reconfortar aún no siendo artistas connotados. Aunque repito lo que dijimos comenzando, en realidad todos somos artistas. Como alguien expresara, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Es icónica la reacción de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que en una ocasión cobró con alta precisión de logro la pena máxima, aunque con cierto percance, pues el portero adivinó su intención al cobrarlo, pero el disparo era en realidad muy difícil de atajar. Con esa exhibición de dominio tenía para alardear, como estando por encima del mundo, con todo a sus pies, y contrariamente, su primera reacción fue dirigirse gallardamente al balón, inclinarse casi reverencialmente ante él y levantarlo delicadamente, con clara manifestación de respeto y agradecimiento, pues sabía que el balón se había comportado noblemente con él. En resumen, del lado del artista se experimenta la nobleza de los materiales y la propia pericia excelsa al dominarlos y colocarlos en la correcta disposición en que deben estar. En otras palabras, el artista domina las reglas del uso de los materiales e impone las suyas propias, como si el mundo se acogiera a sus dictámenes, como si todo se dispusiera como él lo exige en una dialéctica entre él y el mundo, en el que este último cede a sus exigencias y él, si tiene debida conciencia, manifiesta su agradecimiento. Pero ¿qué pasa con el espectador? ¿Cómo experimenta el arte? Pues bien, el espectador siente en la obra de arte apreciada una invitación a jugar. Pero es un juego extraño, de los más extraños. Para jugar necesitamos reglas, pero acá no conocemos ninguna y sin embargo jugamos. Pero veamos, para disfrutar plenamente de la belleza de una obra de arte tenemos que comprenderla, y por eso necesitamos conceptos. Y los conceptos son justamente reglas. Reglas de variados usos. Para determinar qué son los objetos, para evaluar sus atributos, para establecer relaciones con otros objetos, etc. Pero la obra que tenemos enfrente o la obra que escuchamos suele no decirnos nada directamente, a menos que venga con un discurso explicativo de lo que debemos interpretar de ella. Pero más allá de eso, acá comienza el juego, un juego que nos invita a descubrir las reglas, los conceptos, y a la vez sentir cómo nuestra imaginación, esa que inventa de forma espontánea y creativa, acierta los dictámenes de la obra. Por ejemplo, esta obra que vemos en pantalla no tiene ningún mensaje escrito o hablado, pero con nuestros conceptos o reglas identificamos calles, vehículos, plazas, árboles y sobre todo personas. También identificamos relaciones entre estos objetos, que dispuestos como aparecen, simulan hechos de una escena urbana o capitalina, como si fuese de verdad una escena urbana, en un blanco y negro con tenues verdes y azules, que sugiere además abstracción de detalles innecesarios, o que nos ensimismemos en lo a la vez lúgubre y gozoso de la vida urbana.
Entonces su belleza la apreciamos cuando jugamos a descubrir, en un genuino acto de libertad, las reglas o conceptos que el pintor nos invita a captar, las intenciones que nos invita a develar, como yo he intentado hacer. Espero tener algo de sentido estético e interpretativo. Y esto muchas veces en cuestión de instantes, haciendo que nuestra imaginación cree y recree posibilidades que se ajusten a la obra sin violentar las reglas o conceptos que descubrimos. Es como si nos obligaran a hacer algo que de todas formas espontáneamente asumiremos sin mayores exigencias. La apreciación del arte es como una obligación no vivida como tal, que no se siente como tal. Y esto también aplica a las obras de arte abstractas, aunque para ellas ya no podamos usar, claro está, ningún concepto o regla que pueda identificar objetos ni relaciones. Acá nuestra capacidad de comprensión es más libre y simplemente crea interpretaciones diversas, interpretaciones libres, al libre albedrío de nuestra imaginación. Vemos pues, en definitiva, que el arte y también el ejercicio de la libertad y los juegos, como he tratado de hacer ver en otros videos, están estrechamente vinculados. No hay libertad, al menos como la hemos concebido, sin creación de reglas. Pero tampoco es posible el juego sin seguimiento y creación de reglas, de conceptos, o sea, sin libertad y adicionalmente sin un dominio correcto y sigiloso de la realidad. Y finalmente, no hay arte sin un juego de invención de reglas o conceptos, o sea, sin libertad y sin la capacidad de jugar, y adicionalmente sin un dominio de la realidad material, para el caso del artista, o un dominio imaginativo de la realidad para el caso del espectador, aunque también del artista. Pero preguntemos finalmente, ¿cuál es la mayor obra de arte? En la que la libertad, el arte y el jugar se unen estrechamente. ¡Guau! Es una pregunta cuya respuesta parece compleja. Pero la respuesta es simple. Esa obra de arte la constituye para cada uno de nosotros mismos. Yo mismo soy mi mayor obra de arte. Yo soy mi más serio y entretenido juego. Yo soy, en este devenir humano, mi más genuina realización de la libertad. Claro que esta obra de arte no es solo nuestra. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos y en fin, el mundo son artífices importantes de la obra que soy. Pero lo que en verdad me hace reclamar ante los demás el derecho natural de un espacio propio e inalienable es tener personalidad propia, o sea, una personalidad conquistada por mí mismo como artífice, o digamos mejor, como artista de mi creación, con uso pleno de mi libertad y mi capacidad de realizar, jugando, esta excelsa obra que soy. El filósofo francés Jean-Paul Sartre acuñó la frase: cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Nos hacemos haciendo cosas, decía Hegel. Esto es lo que quiere decir la primera parte de la frase sartriana. Perdemos de vista que la realización de una tarea, sobre todo cuando tenemos que capacitarnos para ella, y en la medida en que perfeccionamos su hacer, también nos moldea a nosotros mismos. Cuando mejoramos nuestra forma de realizar algo, crecemos nosotros también, mejoramos nosotros también, ya sea, por ejemplo, que la obra necesite mayor precisión, lo que implicará que logremos mejorar con ello nuestra capacidad de ser precisos. O sea, mejorar la precisión de una obra es mejorar la capacidad nuestra de ser precisos. Aristóteles aseguraba que la virtud, más que venirnos de nacimiento, es una conquista personal, que nos hacemos virtuosos practicando acciones virtuosas. Por ejemplo, nos hacemos valientes practicando actos de valentía, nos hacemos solidarios practicando actos de solidaridad, etc. Pero como hemos visto, todas las acciones, tareas y empeños humanos suponen un uso de la libertad, pero son además una forma de jugar y siempre tienen elementos artísticos expresados en su logro, porque exigen hacer las cosas bien, correctamente, dentro de sus justas proporciones, en fin, como un artista. Toda tarea, toda acción, toda virtud son expresiones de la libertad, son además un juego
y son finalmente expresiones de nuestro arte, si las hacemos correctamente, vistosamente. Así pues, la libertad y el jugar son propios de todo ser humano, pero también lo es ser artista. Y aunque no seamos buenos artistas, nos vemos obligados a hacerlo con nosotros mismos. Es una exigencia de nosotros los humanos para con nosotros mismos. Los demás comienzan la obra que soy, pero solo la puedo terminar yo. Y como no soy solo su artífice, sino que otros y el mundo me han posibilitado lo que soy, como lo sugiere Sartre en la frase citada antes, a ellos le debo reconocimiento y respeto. Por eso, en definitiva, mi más excelsa obra es proseguir el tallado de la humanidad compartida que los demás me brindan, tallarla a mi estilo y en mis circunstancias, con mi capacidad creativa y buen gusto. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta pequeña reflexión, dialogando con Hack y este servidor desde la filosofía.